Aquel día, mientras ajustaba el trípode de mi cámara en el set del Chavo del Ocho, con el calor de los reflectores quemándome la nuca y el olor a pintura fresca impregnado en el aire, no tenía idea de que estaba a punto de convertirme en testigo de un secreto que cambiaría mi forma de ver el programa que definía mi vida. Era un martes de octubre de 1978, en los estudios de Televisa en Ciudad de México, y el bullicio del set era tan familiar como el latido de mi propio corazón. Como camarógrafo de Televisa, llevaba 5 años grabando las risas, los tropiezos y las cachetadas de la vecindad más famosa de México. Mi trabajo era simple, capturar cada escena, cada mueca, cada chiste, asegurándome de que el lente mostrara al mundo la magia del Chavo del Ocho. Pero detrás de la cámara, veía cosas que los espectadores nunca imaginarían, tensiones, miradas furtivas, susurros que escondían verdades oscuras. Nunca pensé que esos detalles, acumulados como polvo en mi memoria, me llevarían a descubrir por qué Carlos Villagrán, el Kiko que todos adorábamos, fue sacado del programa, y el escándalo que Televisa enterró con una eficacia que aún me estremece. El set era un hervidero de actividades a mañana. Los reflectores iluminaban el patio de cartón de la vecindad, con su barril rojo, su escalera desvencijada y las puertas pintadas que nunca llevaban a ninguna parte. Los técnicos corrían de un lado a otro, ajustando cables y gritando órdenes. Los asistentes pasaban con guiones arrugados y botellas de agua, mientras el sonido de risas grabadas resonaba desde un altavoz cercano, preparando el ambiente para la escena del día, el Chavo y Kiko peleando por un balón en el patio. Yo estaba detrás de mi cámara, una vieja bestia de metal que pesaba como un yunque, revisando el enfoque y limpiando el lente con un trapo que llevaba el olor del estudio. Era un trabajo rutinario, pero me gustaba. Ser camarógrafo me hacía invisible, un observador silencioso en un mundo de egos y reflectores. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estaba en el centro del set, revisando el guión con su característica mezcla de precisión y entusiasmo. A sus 49 años, era el cerebro detrás de todo, un hombre pequeño pero con una presencia que llenaba el plató. Su risa, aguda y contagiosa, era el pegamento que mantenía al equipo unido, incluso en los días más largos. Pero yo, que lo había observado durante años, notaba algo más, una tensión en sus hombros, una sombra en su mirada cuando creía que nadie lo veía. Ese día, mientras marcaba una escena con un lápiz, parecía más distraído de lo normal, como si algo lo estuviera royendo por dentro. Mientras ajustaba el lente, vi a Florinda Mesa entrar al set. Doña Florinda en la pantalla, pero en la vida real, una mujer de 29 años con una belleza que detenía el tiempo. Llevaba un vestido sencillo, pero su postura era la de alguien que sabía que todas las miradas estaban sobre ella. Saludó a Chespirito con un beso rápido en la mejilla, un gesto que parecía rutinario, pero noté algo que me llamó la atención. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Carlos Villagrán, que estaba al otro lado del set, ajustándose el gorro de marinero de Kiko. Fue una mirada fugaz, apenas un segundo, pero había una intensidad en ella, una chispa que no cuadraba con la dinámica habitual del elenco. Sacudí la cabeza, pensando que era mi imaginación. Después de todo, Florinda era la pareja de Chespirito, tanto en la pantalla como fuera de ella, y Carlos era solo otro actor, aunque uno con un carisma que llenaba el plató. La grabación comenzó, y todo parecía normal. Chespirito, como el Chavo, tropezaba con su barril, provocando risas del equipo. Carlos, como Kiko, exageraba sus muecas y lanzaba sus clásicas frases: cállate, cállate, que me desesperas. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, hacía sus payasadas, corriendo de un lado a otro con sus coletas al viento. Ramón Valdés, Don Ramón, soltaba comentarios sarcásticos que hacían que incluso los técnicos nos riéramos entre tomas. Edgar Vivar, el señor Barriga, llegaba con su paso pesado, fingiendo enojo mientras el Chavo le pedía perdón por algún desastre. Era la magia del Chavo del Ocho, un mundo donde todo parecía sencillo, donde las peleas se resolvían con una torta de jamón y una sonrisa. Pero detrás de la cámara, yo veía cosas que los espectadores nunca notarían. Notaba cómo Florinda, cuando no estaba en escena, se mantenía cerca de Chespirito, susurrándole cosas al oído con una sonrisa que no siempre llegaba a sus ojos.
Notaba cómo Carlos evitaba mirar a Chespirito directamente, prefiriendo bromear con los asistentes o con Edgar Vivar. Y notaba, cada vez más, las pequeñas interacciones entre Florinda y Carlos. Un roce de manos al pasar un guión, una risa compartida que duraba un segundo de más, un silencio que se sentía cargado. No era algo obvio, no al principio. Pero yo, que pasaba horas observando a través del lente, estaba entrenado para captar detalles, y esos detalles comenzaban a formar un rompecabezas que no me gustaba. El set de El Chavo era un microcosmos de emociones. Por un lado, estaba la magia del programa, las risas, las improvisaciones, la camaradería que hacía que cada episodio se sintiera vivo. Pero por otro, había una corriente subterránea de tensión que solo los que trabajábamos detrás de escena podíamos percibir. María Antonieta discutía con los productores por más líneas para la Chilindrina, su voz aguda resonando en los pasillos. Ramón Valdés, siempre relajado, fumaba en el callejón trasero, murmurando sobre el estrés del programa. Edgar Vivar intentaba mantener la paz, pero incluso él parecía cansado de mediar. Y Chespirito, el corazón del show, parecía atrapado en un torbellino que no siempre podía controlar. Mi vida fuera del set no ayudaba a calmar mi inquietud. Vivía en un pequeño apartamento en Iztapalapa con mi esposa, Clara, y nuestra hija de 5 años, Sofía. Clara trabajaba como costurera, y yo pasaba largas horas en Televisa, a veces hasta la medianoche, grabando episodios o revisando equipo. El sueldo era decente, pero la presión de trabajar en un programa tan grande como El Chavo me agotaba. En casa, Clara notaba mi distracción, mis silencios. ¿Qué te pasa, Juan?, me preguntaba, usando un nombre que no era el mío, porque nunca le decía mi verdadero nombre a nadie, ni siquiera a ella. Era una costumbre de camarógrafo, ser invisible, estar detrás de la lente, nunca ser el protagonista. Pero lo que estaba viendo en el set me estaba consumiendo. No podía contarle a Clara sobre mis sospechas, no quería arrastrarla a algo que ni yo entendía del todo. Una semana después de esa primera mirada entre Florinda y Carlos, ocurrió algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Estábamos grabando una escena en la que Kiko y doña Florinda discutían con don Ramón en el patio. Entre tomas, Florinda se acercó a Carlos para ajustar su vestuario, una tarea que normalmente hacía el equipo de maquillaje. Sus manos se detuvieron un momento en el cuello de su camisa, y sus ojos se encontraron. No fue una mirada profesional, fue algo más, algo que hizo que mi estómago se apretara. Chespirito, que estaba revisando el guión a unos metros, no lo notó, pero yo sí. Desde mi posición detrás de la cámara, con el lente capturando cada detalle, vi lo que parecía una chispa, una conexión que no debería estar ahí. Sacudí la cabeza, diciéndome que era un error, que estaba proyectando cosas. Pero algo en mi interior, un instinto que había desarrollado tras años de observar el set, me decía que no estaba imaginando nada. Los días siguientes fueron una danza de sospechas. Mientras grabábamos episodios, comencé a prestar más atención a Florinda y Carlos. Notaba cómo ella lo buscaba durante los descansos, siempre con una excusa, un comentario sobre el guión, una broma sobre una escena. Notaba cómo Carlos, con su carisma de estrella, respondía con sonrisas que eran demasiado cálidas, demasiado personales. Una vez, mientras ajustaba mi cámara en el callejón del set, los vi hablar a solas detrás de un decorado, sus cabezas inclinadas, sus voces bajas. No pude escuchar lo que decían, pero la forma en que Florinda tocó el brazo de Carlos, la forma en que él no se apartó, me dejó con un nudo en el pecho. Era como si estuvieran compartiendo un secreto, uno que no querían que nadie, especialmente Chespirito, descubriera. El set seguía funcionando como siempre, con risas y caos coordinado, pero para mí, cada día era una prueba de paciencia. Veía a Chespirito dirigir con su precisión habitual, pero notaba cómo sus ojos se oscurecían cuando Florinda y Carlos estaban en la misma escena. Veía a María Antonieta lanzar comentarios sarcásticos sobre el favoritismo en el set, sin mencionar nombres, pero con una mirada que lo decía todo. Veía a Ramón Valdés, siempre el más relajado, observar a Florinda y Carlos con una ceja levantada, como si supiera algo pero prefiriera callar.
Y veía a Edgar Vivar, el eterno mediador, tratando de mantener el ánimo con chistes, aunque sus sonrisas parecían cada vez más forzadas. Una noche, después de una grabación particularmente larga, me quedé en el set para limpiar mi equipo. Era tarde, casi las 11, y el estudio estaba casi desierto. Mientras guardaba mi cámara, escuché voces en el callejón trasero, donde los actores solían descansar. Me acerqué sigilosamente, más por curiosidad que por otra cosa, y vi a Florinda y Carlos. Estaban de pie, muy cerca, hablando en susurros. No pude distinguir todas las palabras, pero oí fragmentos. No podemos seguir así. Roberto sospecha, tenemos que ser cuidadosos. Mi corazón se aceleró. ¿Roberto sospechaba? ¿De qué? Me escondí detrás de un decorado, con el aliento contenido, temiendo que me descubrieran. Florinda tocó el rostro de Carlos, un gesto tan íntimo que no dejaba lugar a dudas. Luego, se separaron rápidamente cuando un asistente pasó cerca, pero yo ya había visto suficiente. Los meses siguientes fueron un torbellino de observaciones y sospechas. En el set, las tensiones crecían. Chespirito estaba más irritable de lo habitual, corrigiendo a Carlos por pequeños errores en las escenas. Carlos, concéntrate, gritaba, algo raro en él, que solía ser paciente. Florinda, por su parte, parecía dividida. En público, era la pareja perfecta de Chespirito, siempre a su lado, pero en los momentos en que creía que nadie la veía, sus ojos buscaban a Carlos. Yo, desde mi cámara, capturaba todo, aunque no con la lente, sino con mi memoria. Notaba cómo Carlos llegaba tarde a las grabaciones, cómo Florinda lo cubría con excusas. Notaba las miradas de reproche de María Antonieta, que parecía saber más de lo que decía. Y notaba, cada vez más, la tristeza en los ojos de Chespirito, como si estuviera luchando contra algo que no podía nombrar. En la primavera de 1979, las cosas comenzaron a desmoronarse. Las discusiones entre Chespirito y Carlos se volvieron más frecuentes y no siempre eran sobre el guión. Una vez, durante un descanso, los vi discutir en el callejón. Ya basta, Carlos, dijo Chespirito, su voz más alta de lo normal. Esto no puede seguir así. Carlos respondió algo que no alcancé a escuchar, pero su tono era desafiante. Florinda, que estaba cerca, intervino rápidamente, poniendo una mano en el hombro de Chespirito y llevándoselo. Pero antes de irse, Carlos me miró, y juro que por un momento pensó que yo sabía algo. Mi corazón se detuvo. Como camarógrafo, se suponía que era invisible, pero en ese instante, me sentí expuesto. Poco después, los rumores comenzaron a circular en los pasillos de Televisa. Carlos quiere más dinero, decían algunos. Quiere su propio programa, susurraban otros. Pero yo sabía que había algo más. Una noche, mientras revisaba mi equipo en el almacén, escuché a dos productores hablando en voz baja. Si Roberto se entera, esto se acaba, dijo uno. La empresa no va a permitir un escándalo, respondió el otro. Ya están manejando lo de Fundación Sol, ¿no necesitan otro problema, Fundación Sol? El nombre se quedó grabado en mi mente, aunque no tenía idea de qué significaba. Pero la mención de un escándalo me hizo pensar en Florinda y Carlos, en esas miradas, en esos susurros. La salida de Carlos Villagrán se anunció en el verano de 1979. Fue abrupta, sin ceremonias. Un día, simplemente no estaba en el set. Los productores nos dijeron que había sido una decisión creativa, que Carlos quería explorar otros proyectos. Pero yo sabía que no era tan simple. Vi la expresión de Chespirito cuando se dio la noticia, no era enojo, sino dolor, un dolor profundo que no explicaba. Florinda, por su parte, parecía más tensa que nunca, aunque en público mantenía su fachada de profesionalismo. María Antonieta y Ramón Valdés murmuraban entre ellos, pero nunca decían nada frente a los demás. Edgar Vivar, siempre el mediador, intentaba mantener el ánimo, pero incluso él parecía afectado. Una noche, unas semanas después de la salida de Carlos, me quedé tarde en el set, revisando cintas para un episodio. El estudio estaba vacío, o eso pensaba. Mientras enrollaba un cable, escuché pasos en el callejón. Me acerqué sigilosamente y vi a Florinda,
sola, sentada en un banco, con la cabeza entre las manos. Estaba llorando. Me quedé paralizado, sin saber si debía irme o quedarme. Entonces, ella levantó la mirada y me vio. Tú, dijo, su voz temblando. Tú lo sabes, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. No dije nada, pero ella continuó. No fue solo por el programa. Fue por mí. Por nosotros. Carlos y yo, no debimos, pero pasó. Su confesión me golpeó como un puñetazo. Florinda Mesa y Carlos Villagrán, un romance secreto. Todo encajó, las miradas, los susurros, las tensiones. Roberto lo descubrió, continuó, su voz rota. No sé cómo, pero lo supo. Y Televisa, ellos no podían permitir un escándalo. Nos obligaron a terminarlo, a callarnos. Carlos tuvo que irse. No fue solo su decisión. Fue la empresa. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Y hay más. Fundación Sol, las caridades, no todo es lo que parece. Pero no preguntes, no indagues. Por tu bien. Me fui del set esa noche con la cabeza dando vueltas. Florinda había confirmado lo que sospechaba, pero sus palabras sobre Fundación Sol me dejaron con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, intenté investigar. Hablé con un amigo en el departamento de finanzas de Televisa, un contador que siempre estaba dispuesto a compartir rumores a cambio de un café. Fundación Sol no existe en los registros, me dijo, bajando la voz. Pero había transferencias, grandes sumas, desde el Chavo. Nadie sabe a dónde iban, pero si preguntas demasiado, terminas como el periodista del 79. Cuando le pedí más detalles, se cerró. Déjalo, amigo. Esto es más grande que tú. La verdad nunca salió a la luz. Televisa enterró el escándalo con una eficiencia que solo una empresa de su tamaño podía lograr. Los fans especulaban sobre la salida de Kiko, pero las historias oficiales hablaban de diferencias creativas o nuevos proyectos. Yo, como camarógrafo, seguí trabajando en El Chavo, pero el set nunca fue el mismo. Chespirito parecía más apagado, Florinda más distante, y el elenco, aunque profesional, cargaba con una tristeza tácita. Me preguntaba si Ramón Valdés o María Antonieta sabían algo, pero nunca lo mencionaron. En 2014, cuando Chespirito murió, sentí una punzada de culpa. Había sido testigo de un secreto que podía haber cambiado la historia de El Chavo del Ocho, pero nunca dije nada. Por miedo, por lealtad a Televisa, por mi familia. Ahora, en 2025, mientras Sin Querer Queriendo se estrena en HBO Max, no puedo ver un episodio de El Chavo sin recordar esos días. Veo a Kiko y a Doña Florinda en la pantalla, y pienso en las miradas, los susurros, el dolor que escondían. Pienso en Chespirito, atrapado en un sistema que protegía su legado a cualquier costo. Y en todo lo que pudo ser y no fue.